Doctor Francisco Reyes, superviviente de sociedades, bienvenido al Nuevo Siglo. Gustavo, es un placer estar con ustedes, un gusto estar en el Nuevo Siglo. Gracias. Pues vamos a empezar, doctor Reyes, con lo más reciente, digamos, que la Supersociedades ha tratado, que es acerca de la administración de las empresas de Colombia. ¿Cómo desarrollaron ese estudio? Bueno, hemos hecho un estudio extraordinario en materia de gobierno corporativo con una participación de una muestra de cerca de 30.000 sociedades de gran tamaño en Colombia. Son compañías que no están inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, o sea, son sociedades cerradas, pero no por ello dejan de ser grandes compañías o compañías medianas que han contestado una gran cantidad de preguntas en materia de gobierno corporativo a lo largo de los últimos 5 años aproximadamente. ¿Y cuál fue el aspecto más importante que... Pues hemos encontrado una gran cantidad de aspectos, por ejemplo, sobre el tipo de sociedad. Cada vez más sociedades por acciones simplificadas se ubican en el nicho de las grandes empresas. Inicialmente se pensaba que la SAS era un instrumento propio de las microempresas. Hoy lo vemos en todos los ámbitos de la actividad, en todos los sectores y en todos los tamaños de la industria, del comercio, de los servicios. Y es impresionante ver cómo se va expandiendo y se van marchitando correlativamente las formas asociativas tradicionales, como son la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada o las compañías comanditarias. Sí, y ese estudio también revela cómo van desapareciendo las empresas y cómo se van creando. No, este más bien se refiere a aspectos de gobierno corporativo, por ejemplo, cómo funcionan las juntas directivas, cuántos integrantes tienen, si hay diversidad en ellas, si existe, por ejemplo, la presencia de revisores fiscales, si hay rotación en esos cargos, si hay mujeres participando en los órganos de gestión de la compañía, si hay programas de transición para compañías familiares entre distintas generaciones, qué tanta mortandad se da de una compañía de una generación a otra en la vida real. Toda esta clase de circunstancias que son muy importantes para analizar y para verificar empíricamente, de manera que se puedan formular políticas legislativas no solamente en materia de supervisión, sino también en materia de funcionamiento de estas compañías. ¿Se está manejando por transparencia ese tipo de empresas? Pues encontramos que algunas sí, otras no tanto. Nos pareció bastante revelador y curioso el dato relativo a los conflictos de interés, porque a pesar de que en la superintendencia tenemos conocimiento de que muchos empresarios incurren en esta clase de prácticas, el procedimiento que la ley provee para obviarlos no está siendo aplicado. Solamente en un caso, en un porcentaje infinitesimal, vienen presentándose realmente autorizaciones por parte de la Asamblea para que se hagan negocios con partes vinculadas, por ejemplo, que deberían estar sujetas a una aprobación de la Asamblea. Pero encontramos que solamente en el 3% de las compañías encuestadas llevaron a la Asamblea un problema de conflicto de interés con los accionistas controlantes. Las juntas ya confían más, digamos, en los empresarios jóvenes, en los empresarios jóvenes que llegan, digamos, a las empresas. Esto es una pregunta muy interesante. Encontramos que el rango de edad principal para ocupar un cargo en una junta directiva de una compañía importante de Colombia está entre los 45 y los 65 años. Hay muy pocos integrantes en juntas directivas menores de 35 años. ¿Y la presencia de mujeres en las juntas directivas? Estamos cerca al 40%, pero esa presencia del 40% que parecería halagüeña, parecería un buen síntoma, realmente representa normalmente un porcentaje minoritario en las juntas directivas, es decir, no tienen normalmente mayoría, son en un porcentaje muy pequeño, cerca de un 20% de las sociedades mostraron que había mayoría de las mujeres en la junta. Sigue siendo una sociedad donde prevalecen criterios de machismo, habría que decirlo, y en esa medida la mujer tiene un espacio, pero ese espacio que se ha ido ampliando sigue siendo reducido y merecería desde luego un mayor margen. Pero ese estudio también revela, digamos, el riesgo que pueden estar algunas empresas para desaparecer. Sí, por supuesto. Hay ciertos estudios que mostrarían que una mala gestión, una mala gobernanza podría poner en riesgo a las compañías. Sin embargo, aquí también hay unos datos financieros que la superintendencia pudo obtener a partir de análisis econométricos muy serios, que lo que hacen es comparar si estas prácticas de gobierno corporativo realmente tienen una incidencia tangible y hay una relación causal entre las prácticas de gobierno corporativo
y el rendimiento financiero de las compañías, y esa relación no se pudo comprobar, es decir, en algunos casos es insignificante y en otros casos incluso es negativa. Encontramos compañías que tienen mejores prácticas de gobierno corporativo que otras y que sin embargo ganan menos plata. Entonces es difícil realmente lograr establecer una relación proporcional entre estas prácticas y el rendimiento financiero de las compañías. Se hace a través de una comparación que se llama el retorno de la inversión sobre los activos o el retorno de la inversión sobre el capital, y a partir de ello se van aislando estas variables de gobierno corporativo para ver qué impacto específico tienen sobre la capacidad de una compañía para generar riqueza y flujos de efectivo. Doctor, pero a pesar de todo, digamos, se siguen creando empresas. ¿Cómo va este año, digamos, la empresa? Sí, el fenómeno de creación de empresas, merced precisamente a la existencia de la sociedad por acciones simplificada, continúa. Este dinamismo no se ha ralentizado. Tal vez tuvo un pequeño lapso importante en el año 2015, particularmente creería yo propiciado por la gran crisis del precio del barril del petróleo que se dio a finales del año 2014 y comienzos del 2015, cuando el petróleo pasó de $120 más o menos a $26 en cuestión de unos pocos meses, y allí hubo una crisis sistémica, diría. Una gran cantidad de compañías de ese sector específico, de ese renglón específico de la industria y de servicios, empezaron a tener problemas muy graves, y allí también se ralentizó un poco el proceso de creación de compañías. Pero con esa excepción, creo que el proceso de creación de sociedades ha sido constante. En los 10 últimos años, desde la creación de la Sociedad por Acciones Simplificada, se han creado cerca de 500.000 SAS. Muchas de ellas han desaparecido, por supuesto, pero eso muestra la flexibilidad de la legislación para permitirle a los empresarios formalizarse y lograr altos niveles de cumplimiento con las normas societarias. Doctor, ¿y cómo van los procesos de insolvencia? Bueno, los procesos de insolvencia se mantienen con unos índices bien interesantes. Cerca del 60% de las compañías que entran en trámites de reorganización logran salir adelante, o sea, se recuperan y vuelven a su actividad comercial en condiciones de normalidad. Solamente el 40% entran en procesos liquidatorios, de modo que el proceso sigue siendo muy útil, muy práctico, y permite una negociación efectiva entre los acreedores y los empresarios que les permite salir adelante luego de una crisis de liquidez que les impide pagar oportunamente sus obligaciones en la medida en que se hacen exigibles. ¿Cuánto tiempo podría estar una empresa en un proceso de... Pues el estándar en reorganización, que está muy cercano al de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es aproximadamente de 18 meses para los trámites de reorganización. En los de liquidación hemos ido avanzando. Los que no tienen pasivo externo, por ejemplo, estamos cerrando esos procesos en un plazo aproximado de un año, que es realmente un récord muy importante, que pone a Colombia muy cerca de los países más sofisticados en esta materia, de manera que la superintendencia, a pesar de ciertas limitaciones, cumple con lujo de competencia esta función. Tiene un equipo humano extremadamente calificado en estos temas, y eso nos permite atender esos procesos de manera muy eficiente y adecuada. Una de las banderas de la superintendencia fue la cuestión de soborno y la corrupción, luchando, digamos, por la transparencia. ¿Qué logros, digamos, en... Sí, en efecto, la superintendencia, precisamente con un trabajo que se hizo mancomunadamente con la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, puso en marcha una serie de normas específicamente relativas al combate del soborno internacional, para poner en práctica la convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos en el exterior, de la OCDE también. Y a partir de eso, la superintendencia ha desarrollado una serie de programas que implican, entre otras cosas, la creación de un equipo especializado con muy sofisticadas herramientas tecnológicas que le han permitido avanzar en investigaciones de una gran complejidad. Conseguimos, por ejemplo, Gustavo, un sistema, un computador que permite hacer búsquedas contextuales en millones de datos, de documentos, y encontrar, por ejemplo, nombres específicos de individuos, cifras de dinero, y eso en un término muy rápido. Ese computador puede entregarle a uno los 5 o 6 documentos
que tienen la información o la prueba que se está buscando. Digo que en términos muy rápido puede ser 5 o 6 horas, porque el computador tiene que trabajar con toda su capacidad para lograr detectar esta clase de información. Gracias a eso ya hemos podido imponer sanciones. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que ha podido imponer sanciones. Recibió, digamos, usted la Supersociedades hace 4 años, ¿y cómo la viene aplicando? Yo creo que es una entidad muy distinta, pues ya venía avanzando en varios ámbitos, pero desde luego se impusieron una serie de métodos de trabajo, de reformas, de modificaciones que nos permitieron avanzar de manera muy significativa hacia lo que es hoy la superintendencia, que se aproxima a cumplir los 80 años en el 2019 como una entidad tremendamente moderna, tecnificada, con unas plataformas tecnológicas muy avanzadas, con una moral, con una cultura de trabajo muy especial, con unos métodos que diría son admirables dentro del Estado colombiano. De hecho, todas las mediciones que se han hecho en estos últimos años, por ejemplo las de Transparencia por Colombia, ubican a la Superintendencia de Sociedades en el primer lugar entre 150 entidades del Estado. Hay una cosa que se llama el FURAC, que es un sistema de medición de la eficiencia del sector público, que en el sector comercio pone a la superintendencia como la entidad líder, la entidad que sirve de ejemplo a todas las demás por haber registrado los puntajes más avanzados en todos los ámbitos de eficiencia administrativa que se le exigen a una entidad gubernamental. Entonces ya venía bien y con el trabajo que se hizo con un equipo humano muy calificado, pues se puso en una posición realmente de privilegio dentro del Estado colombiano. Yo creo que es muy satisfactorio poder dar estos resultados. Doctor, ¿cómo van los procesos, digamos, en los equipos de fútbol? Bueno, ese es otro ámbito, es que la superintendencia hace muchas cosas y una de las cosas distintas que hace es precisamente el trabajo con los equipos de fútbol, que es muy interesante. Ahí tenemos algunos que están en proceso de reorganización, recuerdo el Real Cartagena, el Cúcuta Deportivo, el Deportivo Pereira, el Once Caldas, el América de Cali también, que ya firmó el acuerdo. Estos equipos, pues desde luego, han sido llevados de la mano por la superintendencia gracias a que se transformaron en sociedades anónimas. El propósito que tiene la superintendencia actualmente es que a través de una ley los equipos de fútbol puedan adoptar una nueva forma asociativa que se llama la SASD, que es la Sociedad por Acciones Simplificada Deportiva, que es un proyecto hermosísimo que hemos creado que le extrapola todos los beneficios que tiene la SAS hacia el ámbito del deporte, no solamente del fútbol. Cualquier deportista profesional, cualquier club de deportistas profesionales, si esta ley se aprueba, podría utilizar este esquema que ofrecería la mayor flexibilidad y los mecanismos más modernos para poder desempeñar su actividad desde una perspectiva empresarial, porque es que yo creo que nos ha faltado un poco en Colombia entender que el deporte no es solamente todo lo que tiene que ver con la salud y con los grandes beneficios, diríamos, culturales que tiene, sino que también es un gran negocio. Y en muchos países del mundo el deporte, pues desde luego, es una fuente muy rentable de recursos y de eso se trata con este proyecto de ley. Pero habría, digamos, peligro que algunos equipos vayan a desaparecer. Por ahora no, yo diría que sí, hay unos equipos que han estado en la lista Clinton, por ejemplo, estuvo el Envigado, estuvo el América de Cali y con el trabajo de la Superintendencia de Sociedades junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro americano, hicimos un trabajo conjunto para que pudieran salir de la lista y rehabilitarse y continuar operando en condiciones de normalidad, como ocurre actualmente en esos dos equipos. Una última pregunta, doctor. Las denuncias sobre los multiniveles, sobre la cuestión del Bitcoin, ¿cómo? Pues Gustavo, ese es otro ámbito en el que la superintendencia ha tenido que extremar sus controles, ejercer una actividad tremendamente estricta y rigurosa. El año pasado nomás intervinimos a más de 200 entidades por captación ilegal. Este año, en lo que va corrido del año, más de 50 entidades, cerca de 30 personas naturales, 20 jurídicas, han sido intervenidas por operaciones de captación ilegal, bien a través de falsas libranzas, de falsas monedas virtuales, de falsos multiniveles, de falsas operaciones de factoring o de pirámides de esquina, de estas que afloran en cualquier lugar de la geografía nacional. Porque lamentablemente sí existe una cultura
en la que los rendimientos excesivos, exorbitantes, son un atractivo muy importante para ciudadanos incautos que terminan eventualmente vinculados a estas operaciones, perdiendo cifras muy cuantiosas sin tener en cuenta pues el riesgo exponencial al que están naturalmente expuestos cuando entregan sus recursos a personas sin escrúpulos que ponen en marcha estos esquemas defraudatorios de captación ilegal. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer.